got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. ¿Qué tal? Bien, pues bienvenidos al tema entonces de estructura de Lewis. Es un tema que es bastante corto. Recordemos nada más algunas generalidades de lo que es el modelo y el por qué se fundó o el por qué se creó, ¿no? Bien, el modelo de Lewis fue un trabajo de un científico llamado Gilbert N. Lewis, ¿ok? Y Gilbert N. Lewis, pues bueno, trató de demostrar a través de diferentes modelos químicos, a través de diferentes modelos experimentales, cómo es que las moléculas interactuaban entre sí. Y pues bueno, cómo esas moléculas, una vez que interactuaban entre sí, formaban enlaces químicos. Ya sabemos que existen entonces tres tipos de enlaces químicos principales. Tenemos los enlaces metálicos, tenemos los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Y sabemos que dentro de cada enlace covalente existen subtipos de enlaces covalentes, ¿ok? Tenemos el covalente polar, tenemos el covalente no polar y tenemos el covalente dativo o el covalente coordinado, ¿ok? En este caso, el modelo de Lewis lo que trata es de explicar precisamente en el caso de los enlaces covalentes y iónicos, pues bueno, cómo es esta interacción electrónica o a través de estas subpartículas que permite entonces que ese átomo pues se integre y conforme algo denominado una molécula, ¿ok? Ahora, es toda una metodología. ¿Por qué? Porque lo que hace es representar gráficamente a través de puntitos, a través de figuras, cómo es esta interacción. Es decir, es un poco llevar a la parte del modelo teórico a una parte de un gráfico, una parte de una figura, ¿sí? Entonces, pues prácticamente radica en eso el modelo de Lewis. Si ustedes recuerdan, la parte básica del modelo de Lewis es primeramente identificar el símbolo del elemento, ¿sí? En Lewis, o lo que trabaja Lewis son símbolos, ¿sí? No trabaja tal cual el nombre del compuesto, sino más bien el símbolo del elemento, o que representamos solamente de forma oficial, que bueno, de manera específica, se trabaja con, en este caso con los kernels, ¿ok? Lo que se le llama el kernel o representando el kernel del elemento. Alrededor de ese kernel vamos a imaginar una cuadrícula entonces que permita ir distribuyendo esas figuritas o esos puntitos, ¿sí? Hasta que entonces alrededor de ese elemento solo existan 8 electrones, ¿sí? Eso es según el modelo o la teoría básica. Pero luego después se dieron cuenta que existen estructuras que son muchísimo más complejas, donde entonces no podemos aplicar esta regla, ¿sí? Donde entonces no podemos aplicar esta cuadrícula donde tenemos alrededor del elemento 8 electrones, sino que también tenemos que considerar que alrededor de esa cuadrícula puede haber otras direcciones hacia donde están interactuando esos electrones, ¿sí? Entonces, precisamente por eso tienen que cambiar o se tiene que hacer el ajuste dentro de lo que es el modelo, la teoría de Lewis, para la parte práctica, ¿sí? Entonces, es de ahí el por qué algunas estructuras químicas también se les dice que son resonantes, ¿ok? ¿Qué significa que sean resonantes? Pues que presentan diferentes formas o diferentes estructuras de Lewis, ¿ok? Específicamente, digo, hablando de algunos compuestos, no todos los compuestos. Entonces vamos a ver un ejemplo que es muy sencillo para que ustedes recuerden cómo se hace. Recuerden que cuando un elemento no está combinado con nada, simplemente se representa la cantidad de electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia, chavos? Los que están en la última capa, ¿ok? Los que están en el último nivel energético, ¿ok? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues a través del grupo químico. Es decir, si el elemento químico está en el grupo 3A, entonces tengo 3 electrones de valencia. Si el elemento químico está en el grupo 4B, ¿sí? Entonces tengo 4 electrones de valencia, ¿sí? Entonces siempre es igualito, ¿sí? El grupo químico que tenga el elemento junto con la cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Si es que no nos acordamos a lo mejor de cómo hacer toda la configuración electrónica, que a lo mejor no es necesario, ¿sí? Sino que simplemente con que yo revise mi tabla periódica y entonces verifique la cantidad de electrones, yo puedo hacer entonces la estructura, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo y luego ya después lo pueden revisar. Ok, bien. Bueno, vamos a explicar el tema de estructura de Lewis. El tema de estructura de Lewis es un tema bastante sencillo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poquito más claro. Recuerden que la estructura de Lewis no es otra cosa más que una metodología o es un modelo que me explica de qué manera los compuestos, en este caso los compuestos químicos, se unen entre sí, los elementos, para poder formar moléculas, y cómo estas moléculas entre sí comparten los electrones para pues tener diferentes enlaces químicos. Recordemos que en la química existen 3 tipos de enlaces principales: los enlaces metálicos, los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, ¿ok? En este caso, la estructura de Lewis fue toda una metodología que me explica precisamente de una manera gráfica cómo es esta interacción a través de un modelo o un dibujo, ¿sí? El modelo de Lewis parte precisamente de poder identificar primero cuáles son los elementos químicos que intervienen dentro de la estructura de la molécula. Vemos aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico.
y tenemos que hacer su representación mediante estructura de Lewis, ¿ok? Bien. Como primer paso de estructura de Lewis, vamos a identificar los elementos químicos mediante los cuales está compuesta la estructura. En este caso tenemos al hidrógeno, luego tenemos al azufre y tenemos al oxígeno, ¿ok? Ese es el primer paso. Luego vamos a identificar la cantidad de átomos que hay de cada uno de esos elementos. En este caso, la cantidad de átomos está identificado por el numerito que viene en la parte de abajo, ¿sí? El subíndice de cada una de las letras o de los símbolos de los elementos, ¿ok? En este caso sabemos que de hidrógeno tenemos 2 átomos, ¿ok? Luego sabemos que de azufre, cuando no hay nada, ¿ok? Sabemos entonces que es un átomo. Y en el caso del oxígeno, nos está indicando aquí el número 4. Por lo tanto, tenemos 4 átomos, ¿ok? Bien, ahora, el siguiente paso es identificar el valor de electronegatividad de cada uno de esos elementos, ¿ok? Recuerden que un elemento químico es más electronegativo cuanto más se encuentre hacia la derecha de la tabla periódica, ¿ok? En este caso, el más electronegativo sería el oxígeno, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que va a llegar a suceder es que, fíjense bien, cuando tenemos en este caso varios átomos de un elemento, del mismo elemento, en este caso, por ejemplo, del oxígeno, ¿sí? No los podemos poner juntos generalmente. El modelo, la estructura de Lewis nos recomienda entonces que esos elementos tengan que estar separados por el siguiente elemento, en orden de electronegatividad, ¿sí? Entonces, el siguiente elemento por orden de electronegatividad sería entonces el azufre, ¿ok? Entonces, el azufre tendrá que quedar en el centro, de nuestra estructura o modelo de Lewis, ¿ok? Lewis llamaba que, pues bueno, representamos entonces con el símbolo del elemento, ¿ok? A lo que Lewis llamaba los kernels, ¿ok? O es un núcleo. Ahora, alrededor de ese kernel o de ese núcleo, vamos a determinar la cantidad de electrones de valencia, en este caso, que tiene el elemento, ¿sí? En este caso, la cantidad de electrones que tiene cada elemento va a depender del grupo químico en el que se encuentren, ¿sí? Para eso va a ser entonces muy importante que podamos revisar nuestra tabla periódica, ¿ok? Y asegurarnos de cuáles son los elementos, cuáles son los electrones de valencia que tiene en este caso cada uno de los elementos. Y recuerden que los electrones de valencia me los da el grupo químico. ¿Cómo identificamos el grupo químico? Por la columna dentro de la tabla periódica, ¿ok? Entonces es importante primero revisar, en este caso dentro de la tabla periódica, pues bueno, cuál es la cantidad de electrones que se presentan, ¿sale? Ahora es importante también identificar, pues bueno, que los electrones de valencia los vamos a tener que ir acomodando, ¿ok? De acuerdo a esta estructura, según la disposición que vayamos, en este caso, identificando, ¿sale? Entonces, pues bueno, sabemos que el azufre va a presentar 5 electrones de valencia. Bueno, primeramente, el hidrógeno tiene un electrón de valencia cada hidrógeno. Luego el azufre tiene 5 electrones de valencia y el oxígeno, cada oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. ¿Ok? Ya acomodamos el del azufre. ¿Cómo vamos a representar esos electrones de valencia? Mediante figuritas, ¿ok? Vamos a empezar ahorita con tachitas. Entonces, el azufre, voy a acomodar 5 tachitas alrededor de este kernel, ¿ok? Y los voy a acomodar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Recordemos o tenemos que imaginar que alrededor de este kernel o alrededor de esta letra tuviéramos una cuadrícula, ¿ok? Y que de cada lado de cada cuadrícula pudiéramos tener hasta máximo 2 electrones de valencia, ¿ok? Bien, ahora, después, ¿qué sucede? Ya colocamos el azufre, ¿sí? Por electronegatividad quedamos que el segundo entonces sería, pero en el primero el oxígeno. Ahora vamos a acomodar los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos que dibujar? 4, ¿ok? Entonces yo voy a dibujar 1, ¿ok? Voy a dibujar 2, voy a dibujar 3 y voy a dibujar 4, ¿ok? Bien.
Entonces, 4 oxígenos. Cada oxígeno va a tener entonces 6 electrones de valencia, ¿sí? Lo voy a cambiar ahora a la figura, chavos. Yo les recomiendo que cambien la figura. Ahora en lugar de tachitas voy a dibujar puntitos, ¿sí? Entonces, para este oxígeno voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Luego, para este oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, luego para este oxígeno 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, luego para este oxígeno sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, bien, entonces observemos la estructura. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Atención. Si se fijan, el reacomodo de electrones, bueno, el modelo de Lewis nos dice que una molécula es estable cuando completa algo que se le llama la regla del octeto, ¿ok? Entonces, ¿qué es la regla del octeto? Tengo que verificar que alrededor de cada una de estas letras yo tenga 8 figuritas. A eso se refiere a la regla del octeto, ¿ok? Entonces voy a verificar en el caso del azufre. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, me faltan, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan. Entonces, yo no puedo dejar así esta estructura, ¿sí? La tendría que cambiar de tal manera que me permita precisamente volver a tener, en este caso, esas 8 figuritas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reacomodar totalmente todas las figuritas, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, vamos a pasar, ¿ok? Estos que están aquí, estos 2 electrones que están aquí, bueno, vamos a borrar todo este oxígeno. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer es que este oxígeno también lo vamos a modificar. ¿Ok? De tal manera que podamos volver otra vez a compartir los electrones. ¿Sí? Quedamos que el azufre tenía, en este caso, 5 electrones de valencia, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es dejarlo de esta manera, ¿ok? Vamos a pasar estos 2 electrones aquí, ¿ok? Luego vamos a pasar estos 2 electrones acá. Vamos a pasar un electrón acá y otro electrón acá. Y ya tenemos entonces 5, ¿ok? Ahora, este oxígeno debería tener 6, 2, 4, 6 figuritas. Este ya está bien, no le agregamos nada. Pero esta figurita la tengo que pasar para acá. ¿Por qué? Porque no los podemos dejar solos, ¿sí? Entonces aquí voy a dibujar otro oxígeno con sus 6 figuritas. Ahí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? En este azufre, perdón, le vamos a poner otro oxígeno. Igual con sus 6 figuritas. 4, 5, 6. Y en este oxígeno, pero en este azufre, le ponemos también su oxígeno con otras 6 figuritas, ¿sale? Ahí está. Entonces, perfecto. Ahora sí verificamos los octetos de cada letra. Azufre, 2, 4, 6, 8. Perfecto, ya nos quedó, ¿sí? Oxígeno, 2, 4, 6, 7. Nos falta, pero atención, todavía nos falta por dibujar los átomos de hidrógeno. Entonces, lo que podemos hacer es dibujar ahora los átomos de hidrógeno aquí a los lados, ¿sí? Donde sabemos que cada átomo de hidrógeno va a tener entonces un electrón de valencia. Ahora, otra vez, cambio la figurita. Ya no va a ser puntito. Ahora va a ser un triangulito, ¿ok? Y aquí va a ser ahora un triangulito, ¿sale? Y entonces verificamos el octeto con toda la estructura. El azufre ya está completo. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Este de acá, 2, 4, 6, 8. Este, 2, 4, 6, 8. El hidrógeno, se fijan, solamente va a tener 2. Curiosamente, el hidrógeno solamente va a tener hasta 2 electrones, ¿sí? Porque generalmente el único electrón que tiene se lo da o lo dona al elemento que en este caso va a conformar el enlace, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos una estructura de Lewis estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque verifiqué que cada uno de los elementos o que cada uno de los kernels tuviera los 8 electrones a su alrededor, ¿sí? Atención, resulta que luego hay cierto tipo de moléculas que pueden presentar diferentes formas de estructura de Lewis. A esas formas de estructura de Lewis se les conocen como formas resonantes, ¿ok? O son estructuras químicas
que pueden llegar a presentar resonancia química, ¿ok? Es decir, la estructura de Lewis no obedece a un solo ejemplo, sino que podemos tener varias formas de estructura de Lewis, ¿ok? Bien, entonces esto es un ejercicio, espero que les sirva. Y es importante que ustedes también verifiquen en el internet o encuentren otros ejercicios que les permitan también a ustedes, pues bueno, estar practicando poco a poco, ¿ok? Gracias.